Amigos, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades venéreas, pero lo correcto es decir enfermedades de transmisión sexual. Les voy a contar cómo pueden revisarse ustedes mismos y cómo pueden tratarlas. Vamos a revisar los principales tipos de enfermedades, las formas básicas de tratarlas y las consecuencias si no se tratan. ¿Cuáles son los primeros signos para sospechar una infección de transmisión sexual? Por eso, asegúrense de ver este episodio hasta el final y estarán armados con el conocimiento necesario para combatir este problema. Amigos, a veces minimizan las enfermedades venéreas porque las relacionan con otras cosas. Estos pacientes, si en su momento hubieran recibido un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado y oportuno, hoy no habrían tenido que someterse a 3, 4, 5 o 6 operaciones, o incluso no habrían terminado con un tubo en el abdomen. Esto es una cistostomía, hablemos de enfermedades venéreas científicamente, pero con palabras sencillas. Para empezar, para mí también fue una noticia bastante interesante saber que hay 120. El primer artículo del Código Penal de la Federación Rusa castiga a quienes lo contagian a uno con enfermedades venéreas o tienen relaciones sexuales con uno, sabiendo de antemano pero sin advertirle que están enfermos. Uno puede ir a la cárcel por muchos años, puede pasar medio año pagando todo su salario a la persona afectada por sus acciones, y eso sin mencionar las consecuencias sociales. Por ejemplo, una infidelidad puede provocar la ruptura familiar o que la pareja lo deje. La infección de transmisión sexual más conocida probablemente es la sífilis. Sífilis. ¿Por qué la sífilis? En realidad así se llamaba un pastor, se llamaba Sífil. Y según la leyenda, en el año 1500 él tuvo relaciones sexuales con Venia. Y así, al contagiarse de esta manera, esa enfermedad venérea recibió el nombre de sífilis. La sífilis se menciona desde siglos más antiguos. Y por las manifestaciones clínicas podemos juzgar que realmente existía esta enfermedad. Y por los restos exhumados vemos signos de muchas enfermedades que fueron diagnosticadas incluso antes de que supiéramos sobre la sífilis. Empecemos con cosas banales. Lo que les será útil y les ayudará a deshacerse, en primer lugar, del miedo al diagnóstico. ¿Por qué todos le tienen miedo al diagnóstico de enfermedades venéreas? Aunque tuvieron sexo sin protección y sospechan algo, aunque no haya síntomas, ¿les da miedo ir al médico? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces tienen miedo de que les vayan a hacer daño, que les vayan a meter ese cepillo grande y afilado en la uretra y que después les duela al orinar. Después, por mucho tiempo. En realidad eso es fácil de evitar. Consigan un frasco estéril en la farmacia, recojan la primera orina ahí y llévenla a cualquier laboratorio para solicitar una reacción en cadena de la polimerasa de orina. No se requiere introducir un hisopo en la uretra para diagnosticar la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Si hablamos del diagnóstico de hepatitis virales o del diagnóstico del virus del herpes o de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, entonces es un análisis de sangre. Aquí lo más importante es entender que existe un periodo de incubación y aunque hayas recibido una dosis suficiente del virus para infectarte, no lo verás en la sangre. Y por eso ir corriendo a hacerse la prueba de inmediato, por supuesto, no tiene ningún sentido. El periodo de incubación es de 2 a 3 meses. Después de un contacto sexual sin protección, estás en zona de riesgo de que pueda aparecer algo más. También existe el virus del papiloma humano, sobre el cual debes informarte para no contagiar a tu pareja porque no tiene cura. A veces es cierto, desaparece solo, se elimina por sí mismo. Por eso es fundamental saber si lo tienes, porque la ignorancia es peligrosa, puede transmitirse y causar problemas graves. Por ejemplo, el virus del papiloma humano puede causar que la persona a la que contagiaste, después de 10 o 15 años, desarrolle una enfermedad oncológica como cáncer de pene o cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es causado principalmente por el virus del papiloma humano que no tiene cura. No todos tienen la suerte de que el virus se elimine solo en unos meses ni de contar con vacunas contra él. Probablemente empecemos con la infección viral más peligrosa. Es el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la inmunodeficiencia humana. Es lo que lleva a lo que llamamos síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En los 90 recuerdo muchos anuncios enormes y aterradores en la televisión sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la importancia de protegerse. Ahora ya no existe eso. Ahora no hay suficiente propaganda en esa dirección. Y todos tenemos la impresión de que probablemente ese problema ya desapareció, que tal vez ese problema hoy no es sobre nuestro país, pero no es así.
En nuestro país, Kemerovo es el principal líder. Ahí, el riesgo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida es 42 veces mayor que en toda Europa. ¿Se lo imaginan? En el año 2022, casi el 4% de 1,5 millones de nuevos casos de virus de la inmunodeficiencia humana en 2021 correspondieron a Rusia. ¿Saben quiénes nos superaron en estos indicadores? Sudáfrica 14%, Mozambique 6.5%, Nigeria 4.9%, India 4.2%. ¿Por qué hay tantas personas con virus de la inmunodeficiencia humana en nuestro país? Porque no usamos suficientes anticonceptivos, llevamos una vida sexual bastante libre y cambiamos de pareja sexual con frecuencia. Tenemos un porcentaje bastante alto de personas con adicción a las drogas que contraen este tipo de virus a través de agujas, y la aguja de un adicto es una de las formas más comunes de transmisión. Por supuesto, actualmente el virus de inmunodeficiencia humana todavía no tiene cura, pero si se diagnostica a tiempo y se inicia la terapia, las personas con este virus pueden vivir una vida bastante larga, pueden tener hijos sanos, y ahora incluso en algunos sitios de citas hay una casilla donde puedes marcar que tienes virus de la inmunodeficiencia humana y encontrar una pareja igual. De hecho, hay muchas parejas en las que uno de los dos no tiene virus de la inmunodeficiencia humana y ambos lo saben. El segundo miembro de la pareja tiene la enfermedad y está en tratamiento. A pesar de que uno tiene virus de la inmunodeficiencia humana y el otro no, tienen hijos, los crían y viven en matrimonio. Pero eso no significa que debamos tomar esta enfermedad a la ligera. Si el virus de la inmunodeficiencia humana no se detecta a tiempo, llevará a que la duración y la calidad de tu vida se reduzcan. No es el virus de la inmunodeficiencia humana en sí lo que mata, sino las infecciones oportunistas, por ejemplo la neumonía. Las personas mueren de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La inmunidad se vuelve nula y la persona muere por otras enfermedades, por ejemplo neumonía. También es característico del virus de la inmunodeficiencia humana la aparición de ciertos tipos de cáncer que por sí solos son poco comunes, pero cuando existe esta enfermedad, su frecuencia en el virus de la inmunodeficiencia humana es muy contagioso, pero no se transmite tan fácilmente como creemos. Su riesgo aumenta 100 veces. Es decir, realmente, si hubo una relación sexual y tu pareja tiene virus de la inmunodeficiencia humana, la probabilidad de que te hayas contagiado si es sexo clásico, sexo sin protección, es de 1 a casi 50. Siempre pensamos que si hubo contacto, necesariamente habrá virus de la inmunodeficiencia humana, pero no es así. Las probabilidades de infección son mucho mayores cuando hay contacto anal, es decir, el sexo anal, son varias veces más altas. Por eso, las personas con orientación sexual no tradicional suelen tener virus de la inmunodeficiencia humana, ya que es más fácil contagiarse. La aguja de un drogadicto, pero no solo esa. Los instrumentos médicos mal esterilizados en clínicas privadas o consultorios dentales pueden transmitir virus de la inmunodeficiencia humana. El segundo lugar es la sífilis. Una característica de la sífilis que debes conocer es cómo se manifiesta la sífilis primaria. En el lugar donde entra la sífilis es bastante contagiosa. No es solo el acto sexual. Hubo un caso interesante y curioso que escuché de mi colega cuando un hombre llegó con una lesión en la espalda. Esta lesión se llama chancro, parece una úlcera y es en ese lugar donde ocurre la infección. La característica del chancro es que, aunque parece una úlcera, es completamente indoloro. Y el hombre tenía una lesión ulcerosa así en la espalda. Y resultó que la lesión ulcerosa en la espalda fue porque llevaba a una prostituta en la espalda. Naturalmente, en el área de contacto entre la espalda y la vagina quedó una marca similar a un chancro. El doctor no entendía por mucho tiempo qué era esa marca en la espalda. Por eso, si después de un contacto sexual les aparece alguna úlcera que no sana y además es indolora, lo primero que debemos considerar y descartar es la sífilis. La sífilis tiene varias etapas. La primera etapa, que es bastante corta, es la sífilis primaria, luego sigue la sífilis secundaria y después la terciaria. Eso pasa cuando llevan mucho tiempo con esta enfermedad. Todas esas imágenes aterradoras, cuando se cae en la nariz, las orejas, aparecen agujeros en el tabique nasal, en la orofaringe, cuando la persona simplemente se descompone en vida. Eso se refiere a la sífilis que no se ha tratado durante muchos años y se le permitió hacer lo que quisiera en nuestro organismo. Si la sífilis se detecta y trata a tiempo, el tratamiento es sencillo. Una inyección de antibióticos no es grave. Lo más importante es detectarlo a tiempo y comenzar el tratamiento a tiempo. Se transmite fácilmente, de hecho se transmite por vía sexual y también se transmite en la vida cotidiana con bastante facilidad. Es decir, puedes contagiarte de sífilis simplemente usando la misma toalla,
Por eso, en realidad, las historias de que usar el asiento del baño público es absolutamente seguro al 100% no son ciertas. Hay enfermedades que realmente puedes contraer al usar un baño público. A la sífilis también se le llama el gran imitador. ¿Por qué? El gran imitador, porque a menudo se manifestaba como otras enfermedades. Entre otras razones, había un defecto ulceroso que la gente no identificaba como úlcera. La gente empezaba a tratarlo como una enfermedad de la piel y desaparecía porque el chancro incluso desaparece sin tratamiento. Pero la sífilis no desaparece, ese camuflaje es propio de la sífilis. Y la sífilis secundaria ya se manifiesta con la aparición de algunas pústulas en el cuerpo, erupciones. Esto puede suceder después de un larguísimo periodo de tiempo, cuando la persona ya se ha olvidado de lo que tuvo. La sífilis suele presentarse junto con gonorrea. En pacientes tratados por gonorrea, el 10% también tenía sífilis. Se trata la gonorrea desaparece y la persona se siente mejor. A veces la sífilis desaparecía sola o al tratar la sífilis la gonorrea desaparecía. La sífilis secundaria puede surgir entre 2 y 24 semanas, por lo que su incubación es prolongada. Se detecta igual que el virus de la inmunodeficiencia humana con análisis en laboratorios. ¿Por qué es peligrosa la sífilis? Son complejos autoinmunes que se forman y que pueden dañar, por ejemplo, la aorta y también pueden afectar tus riñones. Y la sífilis no se trata solo de las vías sexuales, sino de todo tu organismo. Y puede causar muchas enfermedades muy graves que ya serán incurables si se detectan tarde. Es importante saber que si alguna vez tuviste sífilis, lamentablemente cada vez que te hospitalicen te saldrán resultados positivos de sífilis. O sea, tendrás anticuerpos aunque no hay inmunidad contra la sífilis. Tendrás rastros, pero puedes contagiarte de sífilis varias veces. El 80% de las muertes por sífilis están relacionadas con el daño al sistema cardiovascular y el desarrollo de neurosífilis. La sífilis es muy peligrosa para las mujeres embarazadas porque realmente es peligrosa y puede causar una serie de cambios patológicos en el feto. El niño nace, pero hay muchas deformaciones dentales, sordera, ceguera y una serie de otras condiciones patológicas congénitas. El peor enemigo de la sífilis es la gonorrea porque sus síntomas son más evidentes. Cuando alguien acude por estas manifestaciones, como la secreción en la punta, eso es lo que importa. Líquido verde, manchas y ardor al orinar indican gonorrea. La gente busca tratamiento, antes también lo hacía cuando había muchos casos de sífilis, buscaban tratamiento para la gonorrea. 1 de cada 10 tenía sífilis, pero aún sin manifestaciones. Y la terapia que comenzaban para tratar la gonorrea mataba la sífilis. Las manifestaciones se entienden muy bien a partir de la interpretación de esta palabra. Gonorrea se traduce como semen que fluye y semen que gotea. ¿Tienes constantemente? De la uretra se libera un líquido verdoso y turbio que contiene gonococos. Si lo ves y lo sientes, no creas que desaparecerá solo. De inmediato hay que hacerse análisis y empezar a tomar antibióticos. Muchas personas famosas sufrieron de gonorrea. Por ejemplo, una de las personas que contrajo gonorrea durante sus campañas fue Bonaparte Napoleón. Después de eso prohibió la prostitución y se opuso firmemente. Sufrió durante mucho tiempo las secuelas de la gonorrea y tuvo problemas al orinar. Clamidia, Ludwig Gallmann la descubrió, era oftalmólogo, lo cual parece curioso. ¿Por qué oftalmólogo? Porque la clamidia puede causar ceguera. Él identificó en personas que sufrían esa grave complicación y la primera causa de esto resultó ser la clamidia. Estamos tan acostumbrados que hasta hay canciones de broma como Clamidia en Lidia. Así Lidia tiene clamidia. Pero en realidad es una enfermedad bastante grave que también puede ser causa de infertilidad y de patologías en tu organismo. Y lo más importante es detectar y diagnosticar todo esto a tiempo. ¿Cómo saber si tienes clamidia? La clamidia a menudo se manifiesta con ardor al orinar, es decir, con uretritis. Pero en este caso las secreciones son mucho menos frecuentes y no tienen ese color verde característico. Por eso, si hay secreción, al igual que con la gonorrea, es obligatorio hacerse una prueba, reacción en cadena de la polimerasa para infecciones, ya sea con un hisopo o, como ya les enseñé, a través de la orina. La primera porción es obligatoria. ¿Se transmite a bebés? Sí, puede pasar en el parto y causar enfermedad infantil. Siempre es engañoso. Si con la gonorrea siempre hay síntomas, con la clamidia en los hombres en el 50% de los casos no hay síntomas y estamos acostumbrados a pensar que si todo está bien no necesitamos hacernos pruebas.
Si tuviste relaciones sexuales, no importa qué tan bonito te lo digan con palabras. Sobre eso de que no tengo ninguna enfermedad ni nada, recuerden que el 40% de las personas que tienen una infección viral o bacteriana no saben que están enfermas y el 60% de los que sí lo saben lo ocultan. Todo se trata de manera muy sencilla. Lo más importante para ustedes es detectarlo y confirmar que está presente. En el 95% de los casos les recetan el mismo antibiótico, uno o dos en realidad. Así se tratan muchas infecciones. En realidad es muy sencillo. El tratamiento dura de 7 a 10 días con antibióticos y en ocasiones antimicóticos para el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano parece menos peligroso para los hombres, pero sí lo es porque puede causar cáncer de pene. En mujeres provoca cáncer de cuello uterino. El 12% de la población mundial sufre del virus del papiloma humano. Existe una vacuna contra él. Si no has tenido la enfermedad, puedes vacunarte y no te enfermarás. Los más peligrosos son las cepas oncogénicas del virus del papiloma humano. Hay muchos tipos, algunos son oncogénicos, es decir, pueden llevar a que desarrolles cáncer, por ejemplo, y otros no son oncogénicos. Los más peligrosos son los tipos 16 y 18. De la misma manera, cuando te hacen un diagnóstico, te indican exactamente qué tipo de virus del papiloma humano tienes y no siempre hay que alarmarse de inmediato si es una cepa no oncogénica. Entonces aquí uno puede relajarse. A veces un análisis sale bien, pero en realidad te contagiaste de virus del papiloma humano hace 5 años y aún sigue presente. Simplemente ahora el título, la concentración del virus, es tan baja que no se puede detectar en los análisis. Tuviste una baja en la inmunidad, el crecimiento viral se activó, el virus del papiloma humano aumentó y de repente vuelve a salir positivo. Por eso es que a veces las personas tienen resultados negativos y luego positivos. ¿Existe la curación? Sí, existe. Es necesario tratar el virus del papiloma humano. De hecho, la mayoría de mis colegas ya no lo trata. En una persona puede desaparecer solo en medio año, un año o dos, o no desaparecer y volverse portador de por vida. Ureaplasma es un patógeno que con mayor frecuencia también causa uretritis, esto es ardor al orinar, sensación incómoda, hormigueo. Normalmente no hay secreción. Si hay ardor sin secreción, podría sospecharse de ureaplasma. Todo esto se trata igual con antibióticos. ¿Es peligroso para los hombres? Sí, puede causar infertilidad. Por supuesto, también es peligroso para las mujeres, especialmente si la mujer está embarazada, porque esto puede causar un parto prematuro. Esta bacteria suele regresar y a muchos médicos no les gusta tratarla porque los pacientes la padecen repetidamente. Y se considera que eliminarla, sacarla completamente del organismo, solo es posible cuando se ha normalizado el sistema inmunológico y la microflora vaginal. La microflora normal es el principal enemigo de este patógeno, el herpes. El 67% de la población mundial sufre de herpes. ¿Se imaginan qué número tan grande es ese? 3.700 millones de personas tienen herpes. El herpes lo hemos observado desde hace mucho tiempo, incluso en tablillas de arcilla, y ahí hay descripciones encontradas en excavaciones que describen los síntomas del herpes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el herpes se consideraba un castigo divino por un crimen y por eso también lo llamaban fuego divino, y a las personas con herpes las expulsaban de la sociedad. El virus del herpes fue identificado por primera vez en 1933 por Fleming y solo después de algunos años se descubrió su relación con las lesiones del herpes. En el mundo hay dos virus principales del herpes. Virus del herpes simple 1 y virus del herpes simple 2. En un caso es el herpes facial de los labios, que es el que vemos con mayor frecuencia. ¿O no? El segundo herpes es el virus del herpes simple 2, que con mayor frecuencia afecta a los genitales externos. El virus del herpes simple 1 no puede convertirse en virus del herpes simple 2. Por eso no, el herpes que siempre te ha salido en los genitales probablemente seguirá apareciendo ahí y no te saldrá en los labios. Pero el herpes puede aparecer en lugares muy inusuales, incluso puede salir en los ojos y hasta puede causar ceguera. El herpes tiene una sintomatología muy específica. Aparecen unas pequeñas bolitas que o se secan o pueden abrirse y liberar un líquido que contiene el virus. Un punto importante que deben saber es que si tienen herpes tipo 2, el riesgo de contagiarse con el virus de la inmunodeficiencia humana durante el contacto aumenta de 3 a 4 veces. Por eso, si les aparece herpes genital con mucha frecuencia y llevan una vida sexual muy activa sin protección, les recomiendo hacerse una prueba de virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué aparece cuando nos exponemos al frío? Porque el organismo deja de controlarlo
Y por eso, si el virus del primer tipo está latente en su organismo, si se exponen al frío o tienen estrés, se preocupan, de inmediato aparece el herpes en el labio, no es que haya venido de otro lado, sino que el organismo dejó de controlarlo y su concentración empezó a aumentar. En ese momento deben recordar que las ampollas que ven contienen virus, por eso cuando se abren fácilmente pueden convertirse en portadores y en ese momento activo pueden contagiar a alguien. Casi la última infección es la tricomoniasis. Muy a menudo es asintomática y muchas veces puede desaparecer por sí sola. ¿Se presenta igual en mujeres y hombres? A veces hay poca secreción, ya que con la gonorrea suele ser abundante. A veces es una molestia leve, pero aún así hay incomodidad al orinar y ardor. Y en los hombres, muy a menudo, un síntoma de tricomoniasis es el enrojecimiento de la cabeza de la uretra. Los labios de la uretra empiezan a ponerse de un rojo brillante. Esto puede ser un síntoma de tricomoniasis, tratamiento de la tricomoniasis. Nuevamente todos esos mismos antibióticos de amplio espectro que curarán todas las demás infecciones de transmisión sexual, también muy probablemente te curarán la tricomoniasis. Lo principal es detectarlo y tratarlo a tiempo. En general, mis queridos hombres, la mayor parte de mi canal está compuesta por hombres. Por eso los invito a cuidar su salud, a vigilar sus hormonas, a protegerse y a cuidarse. Hay una clase magistral gratuita llamada 7 secretos de la testosterona. El enlace está debajo de este video. Regístrense gratis. También habrá una presentación de mi acompañamiento médico deportivo fitness como ciencia. Los espero, será útil que entren, probablemente es el final. Probablemente sean hepatitis, 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 hepatitis. ¿Qué es lo que hay que entender? Actualmente esto se puede tratar. Antes la hepatitis no tenía tratamiento. Se transmite principalmente por agujas, inyecciones o contacto sexual. Es muy contagiosa y puede pasarse fácilmente incluso por saliva o contacto con líquidos. A diferencia de la hepatitis C, el tratamiento es más sencillo. La hepatitis C es costosa y difícil, debe tratarse. Porque si no la tratas, con el tiempo esto puede llevar al desarrollo de varias condiciones patológicas, como la cirrosis hepática, que eventualmente puede causar cáncer de hígado. Actualmente la hepatitis C se puede tratar y el costo del tratamiento varía mucho. Si hablamos de Rusia, el tratamiento con medicamentos indios puede costar aproximadamente 100.000 rublos, mientras que el tratamiento con medicamentos estadounidenses puede costar 1,5 millones de rublos. Por eso, por favor, cuiden su salud. No confíen en que la mayoría de las enfermedades se pueden curar, porque solo tienes un organismo para toda la vida. No está en arrendamiento ni en crédito, no se podrá cambiar por nada más. Cuida tu salud, mejor prevenir que tratar. A veces alguien se hace análisis y frotis y todo sale bien. Le llega, no sé, algo como estafilococo, ureaplasma, algo así, y piensa, ya tengo de todo, lo asustan y no sé, cualquier cosa. En una clínica le recetan algo, va a otra clínica. Ahí le dicen, mire, eso es solo flora, todo está bien, no hay que tratarlo con nada. De verdad, a veces vienen y muestran el cultivo. Y hay que recordar que no todos los agentes patógenos son infecciones de transmisión sexual. Hay flora que a veces es normal y no toda la flora necesita ser tratada. Partimos de A, los síntomas, y B, la concentración, que siempre se escribe, ahí tienen 10x y cierto grado. Si el grado es menor a 10 a la cuarta, el tratamiento no es obligatorio. Generalmente el tratamiento se aplica con concentraciones superiores a 10 a la cuarta y hay síntomas. Algunos incluso comienzan el tratamiento solo si la concentración es mayor a 10 a la sexta. Si tienes un organismo fuerte y buena inmunidad, muchas enfermedades bacterianas pueden desaparecer e incluso algunas bacterias forman parte de tu flora. Por ejemplo, la Escherichia coli en la vagina no es grave, pero puede causar cistitis con frecuencia porque con cierta anatomía puede penetrar en la uretra y no puedes hacer nada al respecto hasta que elimines la causa principal, porque el recto está cerca. La contaminación es frecuente y, mientras exista esa anatomía, siempre habrá cistitis tras el sexo. Por eso no sirve tratarla sin eliminar la causa principal y su presencia no es patológica. En cuanto a las medidas de anticoncepción, una vida sexual regular pero protegida, selectividad en la vida sexual, ausencia de drogas y alcohol, esto aumenta mucho el riesgo de desarrollar infecciones de transmisión sexual, porque hay más contactos sexuales sin protección. Esto es lo básico, pero hay distintos tipos de anticonceptivos.
En mi canal hay un episodio sobre anticonceptivos donde explico qué es la anticoncepción, sus tipos, ventajas y desventajas. Por eso les recomiendo a quienes vieron este episodio que lo vean. Hoy vamos a resumir qué hacer si tienen algún síntoma. Es muy sencillo. Prácticamente todas las enfermedades bacterianas que mencioné hoy, sin contar las virales, se tratan casi con los mismos medicamentos. Por eso, si se hicieron análisis y les salió todo un conjunto, 3, 4 o 5 patógenos, no se preocupen, la cantidad de medicamentos con los que los van a tratar probablemente no cambie. De todos modos, les darán el mismo antibiótico de amplio espectro que actuará contra todos esos patógenos. Pero, por supuesto, es mejor no llegar a ese punto y no confiarse, porque hay enfermedades que no se curan, como mencionamos al principio. La infección por virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana es para toda la vida. Todavía no hemos aprendido a curarlo, todavía no sabemos cómo combatirlo. Por favor, no intenten curar enfermedades, mejor prevénganlas. Sean selectivos en su vida sexual, sean fieles a sus parejas y protéjanse, no se enfermen. Queridos amigos, gracias por ver este episodio completo.